Hola, buenas tardes, bienvenidos. Nuevamente seguimos con los vídeos del canal para un poco trasladar la información que está asociada, en este caso, a lo que son los fundamentos básicos del desarrollo de la inteligencia intrapersonal o elevación de conciencia. Hoy nos vamos a centrar un poco en la información asociada a lo que se llaman los arquetipos de conciencia. Y bueno, vamos a intentar ver, después de haber visto pues un poco todo lo que es el funcionamiento de los sistemas, diferentes temáticas asociadas a todos los puntos o informaciones o bases fundamentales en las que tendríamos que indagar un poco pues para entender esos procesos y esa importancia a nivel evolutivo en el ser humano. Hoy, por tanto, nos toca tratar el tema de los arquetipos de conciencia y bueno, más adelante avanzaremos como en los diferentes focos de información que trasladamos en este cuadro. En primer lugar, ¿no? Y para empezar un poco vamos a intentar situarnos en el término conciencia. Vamos a entenderlo como eso, como un producto subjetivo de desarrollo en el ser humano, eh, que al mismo tiempo permite pues, lo que es un conocimiento de lo que es el mundo que nos rodea, de las conexiones que existen en diferentes factores o temáticas y las leyes básicas que están asociadas a ese funcionamiento. Eh, Cuando elevamos conciencia o cuando la vamos desarrollando, sería lo mismo, lo que nos va a permitir es aumentar la inteligencia y tener una actitud mucho más consciente ante la vida y todos los acontecimientos que tenemos o que se ponen delante de nuestros procesos. Su desarrollo, bueno, es la necesidad que nos permite o que nos proporciona la posibilidad de cooperar, de comunicarnos, de interactuar, en principio y principalmente con nosotros mismos, pero también con los demás. Vamos, por tanto, a intentar conocer esos niveles de conciencia para entender los niveles de evolución que puede ir alcanzando el ser humano. Vamos a hablar de lo que es la conciencia despierta, la conciencia objetiva, la conciencia individual, la conciencia colectiva y la conciencia reflexiva. Vamos a entender conciencia despierta, la que se produce pues, en el primer año, ¿no?, de edad de un bebé, y es la que manifiesta simplemente esas primeras reacciones ante el mundo exterior. La conciencia objetiva se da a partir o hasta aproximadamente los 3 años y es la que empieza a acumular pues, interacción con la realidad, se familiariza la persona pues, con los objetos, con los fenómenos que la rodean, empieza a adquirir, ¿no?, una capacidad pues, un poco de conexión o generalizar en los diferentes elementos que tiene alrededor. A partir de ahí entramos hasta los 9 años en lo que es el desarrollo de la conciencia individual, que es un proceso pues, muy activo, en el que la persona o el niño en este caso separa su personalidad ya del mundo exterior y es un momento importante pues, para empezar a tomar conciencia sobre sí mismo y sobre todo lo que son las sensaciones interiores y ese primer contacto con el mundo interior que tenemos todos. La conciencia colectiva empieza a desarrollarse y llega hasta los 19 años aproximadamente. Es una adquisición y de comprensión hacia uno mismo como individuo en la sociedad. Nos da pautas, ¿no?, y de desarrollo, ¿no?, en esa realidad y peculiaridades respecto a las diferentes relaciones colectivas junto con otros. Y se desarrolla pues, lo que es esa capacidad de ver la relación entre también acontecimientos que nos han pasado y que son de otro tiempo anterior
y acontecimientos presentes. Y con este desarrollo, pues formamos lo que se llama la conciencia social. Llegado a ese nivel, hay un siguiente paso a partir de los 20 años que se produce en mayor o menor desarrollo. Y es un aspecto más desarrollado que va profundizando en ese concepto de conciencia social. Surge y avanza en función de la capacidad de introspección, de autoobservación y la capacidad para examinar nuestros propios pensamientos y nuestras creencias. Por lo tanto, es entrar en ese mundo interior y aprender a observar lo que sucede en él dentro de nosotros mismos. También nos permite reevaluar acontecimientos, ¿no? y que hemos obtenido a lo largo de la vida. Y a la hora de volver a analizar esas situaciones que han acontecido, pues nos permite evaluar la relevancia y repercusión que ha tenido las diferentes cosas en nosotros mismos. La conciencia reflexiva tiene distintos niveles o grados de evolución. No todo el mundo llega a los mismos niveles de desarrollo de lo que es la capacidad de conciencia reflexiva. Nos permite ver distintas perspectivas de la realidad, determinan pues, nuestro modo de entender y comprender todo lo que generamos, ¿no? En respuesta a las cosas que nos ocurren o que nos acontecen. El nivel más elevado de conciencia reflexiva se entiende como conciencia crística, como el autor dice, pues es como recordar nuestra propia naturaleza como seres humanos. Se entiende como tal este concepto a ese nivel de vibración más elevado, que nos ayuda, en todo caso, siempre a unos niveles altos de perdón hacia todo, de entendimiento, de aceptación, a la hora de liberar bloqueos y liberar pues, todo lo que es el dolor y el miedo que nos pueden limitar. La conciencia varía a lo largo de los años en función de la influencia que ejercemos sobre ella. Y si podemos sostener unos niveles que vayamos alcanzando, pues normalmente nuestro estado a la hora de vivir es un estado más elevado y que nos permite tener una mayor serenidad y calidad en nuestra vida. Eso requiere práctica y esa práctica está asociada a ciertas herramientas a la hora de entrenarlo, que es a través, por ejemplo, de la meditación o de cualquier técnica que nos permita observar, ponernos como observador de nuestro propio mundo interior y promover todo lo que es el autoconocimiento. Conforme aumenta esa conciencia reflexiva, ese aumento siempre está unido a lo que es el desarrollo de ciertas inteligencias que nos permiten ese aumento personal de autocontrol y de dominio de nosotros mismos y que van a favorecer la capacidad que tengamos cada uno para dirigir nuestra propia vida y tener dominio sobre las emociones que se producen en nosotros y el tipo de sentimientos que nuestro pensamiento es capaz de provocar en función de esas emociones. Esas inteligencias son la inteligencia especulativa, la inteligencia emocional, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal y luego como caso particular vamos a ver lo que es la lesitimia en algunas personas. La inteligencia especulativa es la capacidad para reflexionar de forma integradora, integrando pues eso, sobre aspectos de la vida, sobre aspectos del hombre, sobre valores, sobre la historia, sobre las circunstancias. Y con esa capacidad integradora de observación nos permite adquirir la habilidad para establecer y relacionar pues, conceptos
y principios a nivel filosófico, a nivel de fundamentos históricos, teológicos, matemáticos y físicos, que son las últimas tendencias que vemos actualmente en este campo. Es un nivel de abstracción mayor al de otras inteligencias porque requiere esa parte reflexiva que muchas veces pues, no se ve del todo, ¿no? Y es un modo de crear mapas integrativos entre diferentes elementos e información de diferentes campos, unificándola y dándole un sentido vinculado e integrador entre unos elementos y otros. Las personas que tienen predominio, ¿no?, de este tipo de inteligencia son capaces de expandir todo lo que son sus perspectivas, de cómo ven y esa realidad tan integradora y tan asociativa, siempre que se les permita pues, mejorar su libertad a la hora de preguntar, se les permita investigar de forma expansiva y abierta, se les permita cuestionar y se les permita debatir. La inteligencia emocional, por otro lado, es la capacidad que tenemos para percibir, para expresar, para comprender y para gestionar nuestras emociones y darnos cuenta de las de los demás de forma positiva y eficiente. Entonces, no se equilibra desde lo que es la parte emocional con la parte mental. La inteligencia intrapersonal permite configurar una imagen adecuada de nosotros mismos y de nuestro interior. Y la inteligencia interpersonal es la que nos permite comprender a los demás. La inteligencia interpersonal es difícil de que alcance un nivel elevado sin adquirir ciertos roles si no somos capaces de tener un gran desarrollo o un buen desarrollo de nuestra inteligencia intrapersonal. Porque nuestra capacidad para ponernos en el lugar del otro sería o estaría mermada en función de los condicionantes que tenemos con respecto y las limitaciones que tenemos con respecto a nosotros mismos. En el caso particular y fuera de este contexto, para entender distintos arquetipos, ¿no?, que nos podemos encontrar externamente, estará lo que es la lesitimia. Es la incapacidad que tienen muchas personas para expresar sus vivencias, sus sensaciones y darles un entendimiento a la hora de expresarlo hacia otros. Son personas que sienten, aunque carecen de la capacidad fundamental para identificar, para comprender y para expresar de forma precisa las emociones que sienten. Suelen quejarse normalmente, pues como os digo en la diapositiva, de problemas clínicos, confunden sufrimiento sufrimiento emocional con dolores físicos y un poco es una dificultad para definir lo que sienten y cómo lo viven. Son seres que normalmente aparecen en un alto grado desorientados con respecto a los sentimientos de quienes le rodean, puesto que no entienden los suyos mismos. Por eso es la expresión que he dicho antes de que es importante adquirir un buen desarrollo de inteligencia intrapersonal para poder llegar a un alto nivel de inteligencia interpersonal y de conocimiento de esa conciencia social respecto a todas las personas que nos rodean. Los arquetipos se van a considerar y están asociados a lo que estamos hablando respecto a los niveles de conciencia y a las inteligencias que favorecen esa elevación de niveles de conciencia, pues los arquetipos son patrones de comportamiento, tipologías o niveles de comportamiento que nos encontramos en la sociedad. Son normalmente roles que adoptamos en función de la situación a la que nos enfrentamos y lo hacemos por adaptación. Esos mecanismos son mecanismos normalmente del subconsciente para poder enfrentarse a situaciones determinadas. Y lo hace pues, por ciertas mermas o limitaciones a la hora de expresarse de forma serena y natural, como es uno mismo, en cualquier ámbito, circunstancia o situación.
Los arquetipos, por tanto, los determina el grado de desarrollo de las inteligencias que hemos hablado anteriormente y del grado de desarrollo de conciencia asociado también y nuevamente a esas inteligencias. A continuación, pues pongo diferentes tipologías en función de algunos autores y lo que se pretende con esa elevación de conciencia es que la persona realmente consiga manifestar el yo soy en todas las circunstancias de la vida sin tener que adquirir ningún tipo de rol o arquetipo puntual para superar ciertas barreras limitantes que aparecen en el momento de enfrentarse a situaciones determinadas. Bien, dicho esto, espero que la información de base nuevamente sirva pues un poco para crear entendimiento respecto a las personas y situaciones, e incluso de nosotros mismos, cuando hacemos tiempos de reflexión para intentar entender cómo somos y cómo respondemos ante distintas realidades. Os deseo nuevamente un feliz día y hasta pronto, que nos vemos nuevamente.